Jack Dalton parecía haber tenido una pelea de bar con el universo, y de alguna manera, haber ganado por un tecnicismo. Tenía los brazos cubiertos de tatuajes que harían llorar de la confusión a cualquier conservador de museo. Patrones geométricos se arremolinaban junto a lo que parecían garabatos furiosos, junto a algo que podría haber sido una flor o tal vez un diagrama de problemas intestinales. Era difícil saberlo. Estaba hundido a codazos en el armario de suministros de la enfermería, murmurando blasfemias creativas sobre quienquiera que hubiera reorganizado los paquetes de plasma. «Disculpe, médico Dalton», dijo una voz chillona detrás de él. Jack no se giró. Si se trata del incidente con la mascota del embajador Glorviano, ya presenté la documentación. Estaba claramente etiquetado como una emergencia médica. No, solo tenía curiosidad por tus tatuajes. Eso hizo que Jack se detuviera. Salió del armario y se giró para mirar a la enfermera Kelix, que parecía una mantis religiosa, tenía 6 brazos y un trastorno de ansiedad grave. El nuevo empleado llevaba exactamente 3 días a bordo del Gambito de la Misericordia y aún se estremecía cada vez que la nave hacía ruido. «Mis tatuajes», dijo Jack lentamente. «Sí, son realmente extraordinarios. Nunca había visto tanta variedad de estilos artísticos en una sola persona. Ese parece Blateon, y ese podría ser grietas en la escritura guerrera, y ya terminaste de catalogar mi piel». La antena de Quell se descolgó. «Lo siento. No pretendía entrometerme. Es solo que los demás tripulantes hablan muy bien de ti, y pensé que tal vez los tatuajes tuvieran algún significado». «Son solo tatuajes, chico». Jack agarró un paquete de plasma y lo escaneó con quizás más fuerza de la necesaria. «Ahora, a menos que quieras ayudarme a averiguar por qué nos faltan 17 unidades de tipo K negativo, te sugiero que busques algo útil que hacer». Pero que Jix había notado algo más. La forma en que el personal superior le daba a Jack un amplio parto en los pasillos. La forma en que el capitán Rennick siempre le defería durante las emergencias médicas, aunque Jack técnicamente solo era un médico de campaña. La forma en que el ingeniero jefe Topville, un Craxon gruñón que probablemente se había comido a alguien en el desayuno, sonreía cuando Jack pasaba. Miedo y respeto. Esa fue una combinación interesante. «Bien», dijo Quell, retrocediendo hacia la puerta. «Voy a ver cómo están los pacientes de la sala de recuperación. Tú haz eso». Mientras Quell se escabullía, Jack finalmente se permitió una pequeña sonrisa. Bajó la mirada hacia sus brazos, al derroche de colores y formas que cubría su piel como un mapa de las peores decisiones de la galaxia. Cada una tenía una historia. Cada una tenía un precio. Y con suerte, no añadiría ninguna más pronto. El sistema de comunicaciones de la nave cobró vida. Y la sonrisa de Jack desapareció. «Todos, aquí el capitán Rennick. Hemos recibido una señal de socorro prioritaria. Equipo médico al puente inmediatamente. Jack, sube ahora mismo». Quell asomó la cabeza por la puerta, con los 6 ojos abiertos de par en par por el pánico. «Eso suena urgente». «Siempre lo es», dijo Jack, dirigiéndose al pasillo. «Bienvenido al trabajo, chico». El puente de mando del Gambito de la Misericordia parecía un caos organizado. Habían solicitado el divorcio, y esta era la audiencia de custodia. La capitana Rennick, una humana sensata con el pelo gris recogido tan apretado que probablemente mejoraba su visión, estaba de pie junto a la consola central, rodeada de alertas rojas intermitentes. «Háblame», dijo Jack, subiendo al puente. «Crucero de lujo, el oasis celestial, naufragó en la nebulosa creyana. Reportan múltiples bajas en todas las cubiertas y un contagio que se extiende por la lista de pasajeros». Rennick consultó las especificaciones de la nave. 2000 pasajeros, 43 especies diferentes. «Fantástico. Me encantan los desafíos». Jack se inclinó sobre la consola. «¿Cuál es el perfil de síntomas?» «Ese es el problema. No recibimos datos médicos coherentes.
Su IA parece haber sufrido daños en la causa del fallo de sistemas. Renick presionó un botón y una transmisión distorsionada llenó el puente. La oscuridad llega con alas silenciosas, con una dramática voz artificial. El dulce abrazo de la muerte aguarda a todos los que vagan por estos pasillos desolados. Las estrellas lloran por... Jack levantó una mano. Por favor, díganme que su IA no está haciendo lo que creo que hace. Está atascada en modo poesía. Renick lo confirmó. Todo lo que transmite está en verso. Su oficial médico intentó cargar datos de diagnóstico y obtuvo 3 estrofas sobre la naturaleza efímera de existencia. Por supuesto, porque una IA defectuosa que recita poesía grosera es justo lo que necesita una emergencia médica. Jack se pasó una mano por el pelo. ¿Cuál es el tiempo estimado de llegada? 40 minutos a máxima potencia. Pero Jack, si este contagio se transmite por el aire, entonces nos preparamos y nos ocupamos de él. Envíame todo lo que han transmitido. Lo revisaré en el camino. Se giró para irse, luego se detuvo y me consiguió un equipo de materiales peligrosos. Protocolos de descontaminación completos ya realizados. Jack dio 3 pasos antes de que Kijix apareciera a su lado, prácticamente vibrando de energía nerviosa. Médico Dalton, voy con usted. No, no lo hará. Sí, voy. Estoy asignado a su equipo, y las regulaciones establecen claramente que las respuestas de emergencia requieren un mínimo de 2 miembros del personal médico para escenarios de contaminación entre especies. Jack se detuvo y miró fijamente a la enfermera insectoide. Chico, ¿tienes idea de a qué te estás metiendo? 2000 pasajeros en pánico de 43 especies, todos potencialmente infectados con algo que ya ha matado a un número desconocido de ellos, atrapados en un nave con una IA que se cree la prima deprimida de Shakespeare. Soy consciente de los riesgos. La última vez que respondí a una emergencia en un crucero, tuve que operar a un duque goroviano mientras sus 3 esposas cantaban sus tradicionales himnos fúnebres en falsete durante 6 horas. La antena de Kix tembló, pero se mantuvo firme. Necesito aprender de la experiencia real de campo. Las simulaciones de la academia no te preparan para emergencias reales. Eso es porque las emergencias reales son donde muere el sentido común. Jack observó a la joven enfermera durante un largo rato y luego suspiró. Bien, pero cuando inevitablemente te arrepientas de esta decisión, recuerda que te lo advertí. Toma tu equipo y nos vemos en la bahía de Lanzaderas 3. Y que Jix, sí, trae sedantes extra. Créeme. La esclusa de aire se abrió con un silbido, y el primer pensamiento de Jack fue que alguien había convertido un resort de 5 estrellas en un espectáculo de terror particularmente vanguardista. El atrio principal del oasis celestial probablemente había sido hermoso alguna vez. Techos altos, candelabros de cristal, todo. Ahora, parecía una pesadilla diseñada por un comité que no se ponía de acuerdo sobre cómo era el terror. Los blatellanos, la especie parecida a babosas que normalmente rezumaban con la consistencia de gelatina premium, se estaban cristalizando. Sus cuerpos translúcidos se habían vuelto rígidos y geométricos, como si alguien los hubiera congelado instantáneamente para que se deslizaran. Varios estaban pegados a las paredes en posiciones que desafiaban la física y el buen gusto. Los Kraxins, guerreros de 2 metros de altura que supuestamente podían atravesar el titanio con la boca, abrazaban todo lo que se movía, y algunas cosas que no. Jack observó como uno de ellos apretaba un pilar decorativo con tanto cariño que lo quebró. Y los belmorianos. Oh, los belmorianos. La aristocrática especie parecida a un pájaro, conocida por su porte digno y sus elocuentes discursos, ahora era incapaz de decir nada más que versos. Había una vez un médico tan tosco que anunció a un belmoriano con un sombrero elaborado cuando Jack pasó, que llegó de muy mal humor. La enfermedad nos enferma contra nuestra propia voluntad y la rima es terriblemente grosero. Anotado, dijo Jack, escaneando la habitación con su tricuartel médico. Quells, empiecen con los blatellanos.
Comprueben sus temperaturas centrales y su velocidad de cristalización. Necesito saber si esto es reversible o si estamos viendo adornos de jardín permanentes. Keyix emitió un sonido que podría haber sido una respuesta o el comienzo de un ataque de pánico. Difícil de decir con insectoides. La IA de la nave eligió ese momento para hablar por el intercomunicador. En el jardín del sufrimiento, florecemos. Y no con tristeza. Cada alma, un pedal esperando su destino. El sanador ha llegado, pero el daño ya está hecho. Y el silencio se tragará esta habitación. Que alguien me diga que hay un botón de silencio para Edgar Allan Poe allí, murmuró Jack, acercándose a un grupo de pasajeros que exhibían lo que solo podía describir como sufrimiento creativo. Un Craxon se tambaleó hacia él con los brazos abiertos. Jack se apartó con suavidad. Hoy no, amigo, me lastimo con facilidad. Pero te ves tan abrazable, sollozó el guerrero, mientras las lágrimas corrían por su cara escamosa. Sí, me lo dicen a menudo. Ve a abrazar esa viga de soporte. Parece solitario. Jack llevaba 3 pasos en su evaluación de triaje cuando una voz pomposa atravesó el caos. ¿Estás ahí? ¿Médico? Exijo atención inmediata. Lord Fintrop apareció de repente. Un belmoriano vestido con tantas trenzas doradas que parecía una lámpara de araña apareada con un pavor real. Abrió el pico para continuar. Entonces sus ojos se pusieron vidriosos con la expresión de alguien que lucha una batalla perdida contra su propio cerebro. Había una vez un señor de gran posición. Empezó con impotencia. ¿Quién necesitaba atención urgente? Este rudimentario muelle humano es un poco chocante, pero toleraré su consulta. Jack lo miró fijamente. Estás bromeando. Te aseguro que no. Fintrop continuó en forma de limerick. Esta enfermedad es notablemente peligrosa. Soy un invitado VIP. Exijo lo mejor, y la cortesía profesional debería. Permíteme detenerte aquí mismo, Lord Limerick. Jack sacó su escáner y lo agitó hacia el belmoriano sin levantar la vista. La lectura. Estás estable, te mueves y no estás cristalizando activamente, lo que significa que estás al final de la fila, detrás de todos los que se están convirtiendo en esculturas decorativas. Ahora, si me disculpas, tengo emergencias reales que atender. ¿Cómo te atreves a hablarme en un momento tan? Los médicos están muy ocupados hoy, interrumpió otro pasajero con paciencia y una horrible disposición. Tu título no significa nada cuando los boratellanos están enfermos, así que, por favor, apártate de su camino. Fintrop farfulló, con las plumas erizadas de indignación, pero retrocedió. Quell se acercó sigilosamente, con su escáner pitando con urgencia. Médico Dalton, la cristalización se está acelerando y estoy detectando el mismo patrón en otras 3 especies. Síntomas diferentes, pero la tasa de progresión es idéntica. Muéstrame. Los datos se desplazaron por el escáner de Jack y entrecerró los ojos. Esto no era aleatorio. Los perfiles de síntomas eran demasiado específicos para la biología única de cada especie. Esto no era un virus ni una bacteria. Era algo más. Por completo. La respuesta aún se nos escapa. La IA anunció dramáticamente. Un misterio envuelto en mala voluntad. Los pasajeros se desvanecen mientras los médicos temen que la muerte se acerque a matar. No tengo miedo. Estoy molesto. Jack dijo que hay una diferencia. Wells. Necesito muestras de cada especie afectada. Sangre, tejido, lo que puedan conseguir. Y que alguien me encuentre el sistema de filtración de agua de la nave. ¿El sistema de agua? ¿Pero por qué? Porque ya he visto esto antes. Jack bajó la mirada hacia su antebrazo izquierdo, hacia un tatuaje que parecía una espiral de diminutos puntos intrincados. Y si estoy en lo cierto, no estamos lidiando con una enfermedad en absoluto. Un Kraxen eligió ese momento para envolver a Jack en un entusiasta abrazo de oso que lo levantó del suelo. Vamos a salvar a todos, ¿verdad, Doc? Preguntó el guerrero esperanzado, con lágrimas aún fluyendo. Jack jadeó.
No si me aplastas las costillas primero. Bájame y ve a abrazar a Lord Fintrop. Parece que necesita afecto. Los ojos del Kraxen se iluminaron y cargó hacia el señor Belmoriano con una velocidad alarmante. Érase una vez un guerrero tan fuerte. Fintrop empezó a retroceder rápidamente. ¿Quién se equivocó en sus emociones? Su lío fue interrumpido por un entusiasta abrazo reptil de 2 metros. Jack se permitió una pequeña sonrisa. Algunos días, el trabajo tenía sus ventajas. 20 minutos después, Jack estaba agachado junto al sistema de filtración de agua de la nave con Kellex sosteniendo un escáner que no paraba de pitar una alarma. «Esto no tiene sentido», dijo, su antena se movía rápidamente. «El agua está limpia. Sin contaminación bacteriana, sin marcadores virales, sin toxinas. Es más limpia que el estándar reglamentario. Eso es porque estás buscando lo equivocado». Jack ajustó su escáner a resolución microscópica y lo apuntó a una muestra de agua. «Mira esto. ¿Ves esas lecturas?» Quell se inclinó. «Son biofirmas, pero son increíblemente pequeñas. Eso significaría microespecies, seres conscientes». Jack levantó el antebrazo izquierdo y se tocó el tatuaje en espiral. «Me enfrenté a algo parecido hace unos 5 años. Especies diferentes. El mismo concepto. Son tan pequeños. Viven en los espacios entre las moléculas de agua. Y ahora mismo, están aterrorizados. No lo entiendo. ¿Cómo podría el miedo causar cristalización en los blatellanos y abrazos forzados en los Kraxins? Feromonas, señales químicas. Estos pequeños producen hormonas del pánico que afectan a las diferentes especies de distintas maneras». Jack se levantó, con las rodillas crujiendo en señal de protesta. «Es un mecanismo de defensa. Haz que las criaturas grandes y aterradoras actúen de forma extraña para que estén demasiado distraídas como para hacerte daño». La voz de la IA se oyó por el pasillo. «En el agua, se esconden de nuestra vista. Seres diminutos que tiemblan de miedo. Su miedo se convierte en el nuestro en estas horas desesperadas. Y la locura nos consume esta noche». «Bueno, esa casi fue útil», admitió Jack. «Quells, tenemos que comunicarnos con ellos. Calmarlos. Una vez que dejen de entrar en pánico, los síntomas deberían revertirse. Pero ¿cómo hablamos con algo tan pequeño? No tenemos equipos de traducción aptos para microcies». La academia apenas mencionó su existencia. Jack ya se movía, sus ojos escudriñando las lujosas comodidades del crucero con la concentración de un hombre con una misión. La academia también enseña a seguir el protocolo, y el protocolo no salva vidas cuando la situación se complica. «Vamos», guió a Kellex por el barco hasta lo que claramente había sido un spa de lujo antes de que todo se descontrolara. Cuencos cantores de cristal, cápsulas de meditación y una variedad de equipos caros diseñados para que los ricos se sientan espiritualmente limpios mientras gastan cantidades ridículas de dinero. «Perfecto». Jack empezó a coger objetos. Un resonador armónico, una cámara de realineación molecular que probablemente no hizo más que costar una fortuna. Y sí, una coctelera del bar de zumos del spa. «Médico Dalton, ¿qué hace?» Construyendo un dispositivo de traducción, Jack sacó su comando y empezó a desmontarlo con un bisturí médico. Las microcies se comunican mediante frecuencias vibratorias. Solo necesitamos amplificarlas a un rango que podamos oír y transmitir nuestras respuestas. Eso es una locura. Ese equipo no está diseñado para niños. Nada en esta situación está diseñado para nada. Estamos improvisando». Jack conectó el altavoz de las placas de comunicación al resonador armónico, luego conectó ambos a la cámara molecular. El resonador amplifica las ondas sonoras. La cámara ajusta las frecuencias moleculares. Y la coctelera, por favor, no digas que la coctelera es esencial. La coctelera proporciona amortiguación armónica para que no licuemos accidentalmente los tímpanos de nadie. Jack selló la conexión con adhesivo médico y lo que parecía chicle. «Pásame esa muestra de agua».
Quell pasó el recipiente con las 6 manos temblorosas. Jack lo colocó en el centro de su dispositivo improvisado y lo activó. Por un momento, no pasó nada. Entonces surgió un sonido. Diminuto, agudo, desesperado. Sonaba como alguien gritando bajo el agua a través de un sintetizador. «¡Santo cielo!», susurró Kellix. «Está funcionando». Jack se inclinó hacia el dispositivo. «Soy el médico Jack Dalton de la nave hospitalaria Gambit de Misericordia. No vinimos a hacerte daño. ¿Me entiendes?». Los gritos se detuvieron. Entonces surgió un nuevo sonido, todavía agudo, pero más controlado. La matriz de traducción del dispositivo se activó, procesando las vibraciones en palabras. Cosas grandes por todas partes. Nos aplastarán. Nos drenarán. Debemos defender la colonia. Nadie te va a aplastar, dijo Jack con su voz más tranquila, la que reservaba para los pacientes que estaban aterrorizados y eran capaces de matarlo. Estamos aquí para ayudar, pero tienes que dejar de liberar feromonas de pánico. Estás enfermando a todos en esta nave. Enfermando. Estamos enfermando a las cosas grandes. Muy enfermas. Se están convirtiendo en estatuas y se abrazan agresivamente. Es todo un asunto. Hubo una pausa entonces. No pretendíamos lastimar a nadie. Somos refugiados. Estábamos huyendo de las naves mineras. Destruyeron nuestro mundo natal. Lo abrieron como un huevo para obtener los minerales de su interior. Escapamos por el sistema de agua. Pensamos que aquí estaríamos a salvo. Jack cerró los ojos. Claro que las operaciones mineras corporativas se habían expandido a los territorios exteriores, minando planetas a cielo abierto sin comprobar si había vida indígena. Había visto los informes. Simplemente nunca había conocido a supervivientes. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Soy el capitán Tiny Tim de la Alianza de la Microesfera». Quell emitió un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo. «¿Capitán Tiny Tim? El nombre es tradicional», protestó Tim. «Y soy un excelente capitán. Mantuve a mi gente con vida viajando por el hiperespacio en un tanque de agua. ¿Sabes lo difícil que es eso?». «Te creo», dijo Jack rápidamente. «Capitán Tim, esto es lo que vamos a hacer. Tú detén la reacción de pánico. Yo negociaré un pasaje seguro para tu gente a un planeta santuario. Hay un asentamiento en el sistema Endari especializado en la protección de microespecies. Allí estarás a salvo. ¿Lo haces por nosotros? Ese es el trabajo». Jack miró a Kellix. «Llámame a Lord Fintrop y prepárate para que se sienta muy infeliz». «¿Por qué iba a estarlo yo?», dijo una voz desde la puerta. Lord Fintrop estaba allí, todavía luchando contra la compulsión del limerick, pero con una expresión imperiosa a pesar de ello. Hubo una vez un médico, tan extraño, que les prometió a los pequeños un cambio. Pero la política corporativa establece con veracidad que estas criaturas están fuera de nuestro alcance. «Política corporativa», dijo Jack rotundamente. «Vas a dejar que la gente muera por la política corporativa. La línea de oasis celestiales tiene reglas que no podemos rechazar. Estas microcosas guardadas en nuestra nave viajaron, y técnicamente eso es una multa». Jack abrió la boca para discutir, pero Kellix le puso una mano en el brazo. «Espera, tengo una idea». Quell pasó rápidamente junto a Jack hacia la puerta. Los 6 brazos alzados en lo que Jack había aprendido que era el equivalente insectoide de un saludo amistoso. «Lord Fintrop, señor, si me permite un momento de su tiempo». Los ojos del belmoriano se entrecerraron con sospecha, pero antes de que pudiera responder con una rima forzada, 3 Craxons doblaron la esquina. Aún estaban sumidos en su síndrome de afecto agresivo. Las lágrimas corrían por sus rostros escamosos, con los brazos extendidos como si hubieran encontrado a su familia perdida. «Amigos», gritó el más grande. «Sentíamos angustia emocional. Necesitan abrazos». Finn se quedó rígido. Hubo una vez un señor que debería huir.
No llegó a terminar. Los tres Kraxins convergieron en un abrazo grupal que parecía menos afecto y más una maniobra táctica. El belmoriano desapareció entre una masa de escamas, músculos y un apoyo emocional desenfrenado. Te queremos mucho, sollozó un Kraxon sobre el elaborado sombrero de Fintrop. Eres tan importante para nosotros, gimió otro, apretándose más fuerte. La política de su empresa está tan bien estructurada, gritó el tercero, posiblemente la declaración más inquietante de todas. Un graznido ahogado surgió del centro del montón de abrazos. Jack no pudo entender las palabras, pero el tono sugería que Fintrop intentaba mantener su dignidad mientras estaba comprimido en un diamante con forma de pájaro. Quell se volvió hacia Jack con una expresión que podría haber sido de orgullo. Puede que les haya mencionado a los Kraxin que Lord Fintrop parecía particularmente estresado y que le vendría bien un poco de apoyo emocional. Chico, retiro todas mis reservas sobre ti. Jack volvió a centrar su atención en el traductor. Capitán Tim, ¿me oyes? Los grandes se están abrazando al pájaro enfadado. Es una larga historia. La cuestión es que estamos a punto de tener a Lord Fintrop de muy buen humor. Cuando te dé la señal, necesito que tú y tu gente empiecen a reducir las feromonas del pánico poco a poco. No queremos que todos vuelvan a la normalidad de golpe. Entendido. Pero médico Dalton, incluso si el pájaro enfadado acepta reubicarnos, ¿cómo sobreviviremos al viaje? No podemos vivir en cualquier sistema de agua. Jack ya estaba haciendo cálculos en su escáner. El Gambito de la Misericordia tiene un tanque de cuarentena apto para el transporte de microorganismos. Está diseñado para muestras médicas, pero también servirá para refugiados. Transferiremos toda su colonia, incluyendo agua. Luego los llevaremos a la estación en Dari. Tienen hábitats adecuados. Del montón de abrazos, la voz de Fintrop emergió con sorprendente claridad, aunque aún atrapada en forma de limerick. Accederé a lo que quieran. El afecto de estos guerreros no los intimidará. Solo llámenlos. Aprobaré el retraso y les concederé a estas pequeñas criaturas su paseo. Eso es un sí, tradujo Jack. Se giró hacia los Kraxon. Bien, chicos. Misión cumplida. Lord Fintrop se siente mucho mejor ahora. Pueden soltarlo. ¿En serio? El Kraxon más grande sollozó. Pero estábamos llegando a la parte buena. Estoy seguro de que sí, pero Lord Fintrop necesita respirar y ustedes deben ayudarnos con la evacuación. ¿Creen que pueden hacerlo? Los Kraxin liberaron a su víctima a regañadientes. Fintrop se liberó tambaleándose, con su elaborada ropa arrugada y el sombrero torcido, pero sus ojos mostraban una claridad que sugería que la compulsión por el limerick se estaba desvaneciendo. ¿Se está deteniendo?, preguntó con voz vacilante. Capitán Tim ahora, dijo Jack al dispositivo, reduciendo las feromonas de pánico a niveles mínimos. Los efectos del problema tardarán aproximadamente 4 minutos en disiparse por completo alrededor de la nave. Empezaron a producirse cambios. Los blates cristalizados empezaron a ablandarse en los bordes, y sus formas rígidas volvieron a ser flexibles. Uno de ellos se desprendió de la pared con un sonido húmedo de schlarp que atormentaría los sueños de Jack. Los Kraxin parpadearon, mirando a su alrededor confundidos. ¿Por qué lloro?, preguntó uno de ellos. ¿Y por qué Lord Fintrop parece haber pasado por una cámara de compresión?, aconsejó Jack. Los belmorianos fueron los últimos en recuperarse. Sus patrones de habla volvieron gradualmente a la normalidad. Todos excepto Lord Fintrop, que parecía estar analizando sus palabras con cuidado. «Puedo hablar con normalidad de nuevo», dijo con asombro en la voz. «La línea de cruceros, por supuesto, cumplirá el acuerdo de reubicar a los microcosmos. Es lo menos que podemos hacer después de que, sin querer, nos salvaran de lo que podría haber sido una pérdida catastrófica de vidas». «¿Sin querer?», preguntó Kelix, presa del pánico. Las feromonas, aunque angustiantes, ralentizaron la progresión de varias afecciones médicas subyacentes entre nuestros pasajeros.
La cristalización blatellana evitó que 3 de ellos sufrieran aneurismas fatales. Las grietas en la liberación emocional ayudaron a otros 2 a evitar eventos cardíacos inducidos por estrés. Y los versos belmorianos, hizo una pausa. Bueno, eran simplemente molestos, pero el punto sigue en pie. La IA de la nave intervino de repente con un tono completamente diferente. Sistemas restaurados. La enfermería está operativa. Me disculpo sinceramente por la poesía. Mi matriz de procesamiento emocional sufrió un fallo en cascada y se retrasó a las obras de escritores humanos deprimidos. He borrado esos archivos. Gracias a Dios, murmuró Jack. O gracias a cualquier código consciente que tengas funcionando ahí arriba. La voz del capitán Tim emergió de nuevo del dispositivo de traducción. Ahora más pequeña, casi tímida. Médico Dalton. ¿Por qué nos ayuda? Solo somos cosas diminutas. La mayoría de las criaturas grandes ni siquiera saben que existimos. Jack bajó la mirada hacia el dispositivo, luego a sus brazos cubiertos de tatuajes. Cada uno de una especie diferente. Cada uno de una historia. De supervivencia contra todo pronóstico. Porque alguien me ayudó una vez cuando lo necesité, dijo en voz baja. Y porque todas las especies, sin importar su tamaño, merecen la oportunidad de vivir sin ser aplastadas, drenadas o exterminadas. Eso no es filosofía. Es simple decencia. Eres un gran don, médico. Yo no. Pero agradezco tu voto de confianza. Jack empezó a desconectar su dispositivo de traducción improvisado. Keyix, coordínate con la táctica de la misericordia. Quiero ese tanque de cuarentena preparado y listo. Transferiremos toda la colonia del capitán Tim en 1 hora. Ya estoy en ello. Quell tecleaba rápidamente en su bloc de datos, con las 6 manos moviéndose con eficiencia sincronizada. Lord Fintrop se acercó, alisándose la ropa arrugada con toda la dignidad que pudo. Médico Dalton, debo informarle que la línea Oasis Celestial presentará una condecoración por su servicio y quizás una reclamación de compensación por angustia emocional. Esos Kraxins son sorprendentemente fuertes. Avisaré a mi terapeuta, Jack. Dijo. Ahora, si me disculpan, tengo que reubicar una colonia de refugiados microscópicos y realizar autorizaciones médicas a unas 40 especies más. Y a Fintrop. Sí. La próxima vez que la política corporativa entre en conflicto con la compasión básica, quizá deban reconsiderar cuál siguen. Solo una idea. El belmoriano se irritó, pero asintió lentamente. Quizás lo haga. Mientras Jack y Keyix regresaban a la enfermería, la joven enfermera finalmente formuló la pregunta que llevaba tiempo gestándose desde que llegaron. ¿Por qué hacen esto? Este trabajo. Es decir, es caos y peligro, y la mitad del tiempo improvisan soluciones con equipos que nunca se diseñaron para lo que ustedes les están haciendo hacer. Podrían trabajar en cualquier lugar. Estar cómodos y seguros. Jack no respondió de inmediato. Miró a los pasajeros que se recuperaban, los blatellanos recuperando sus formas originales, los cracks ayudándose unos a otros con expresiones ligeramente avergonzadas, hablando con frases completas que no riman. Porque la comodidad y la seguridad no salvan vidas, dijo finalmente. Y porque todas las especies, aquí afuera, desde las grietas más grandes hasta el microorganismo más pequeño, solo intentan sobrevivir en un universo al que le da igual si sobreviven o no. Alguien tiene que preocuparse. Mejor que seamos nosotros. Es sorprendentemente filosófico para alguien que usaba una coctelera como equipo médico. La coctelera era esencial, y mantengo esa decisión. Jack se permitió una pequeña sonrisa. Vamos, chico. Llevemos al capitán Tim y a su gente a casa. La IA anunció amablemente. Para los interesados, el bar de jugos del spa ya está abierto. El especial de hoy es una colada cósmica, ahora con un 50% menos de miedo existencial. Me está empezando a gustar esa IA, dijo Kijik. Dale tiempo. Todos son insufribles una vez que los conoces.
Jack se detuvo en la entrada de la enfermería. Incluyéndome a mí, especialmente a mí. Estoy empezando a entenderlo. Médico Dalton. Bien. Eso significa que estás aprendiendo. 3 días después, Jack estaba de vuelta a bordo del Gambit de la Misericordia, sentado sin camisa en la sala de recreo de la tripulación, mientras un pequeño brazo robótico tatuador trabajaba en su omóplato izquierdo. La máquina zumbaba suavemente, su aguja se movía en patrones tan intrincados que apenas eran visibles a simple vista. Quell estaba cerca, sosteniendo un bloc de datos e intentando con todas sus fuerzas no parecer nervioso. Había mejorado en eso durante las últimas 72 horas. Transportar a 2000 refugiados microscópicos a través de 3 sistemas estelares diferentes mientras evitaba las patrullas corporativas había sido educativo. Aterrador, pero educativo. ¿Duele?, preguntó Quell, observando el trabajo de la aguja. Todo duele a mi edad, dijo Jack. Pero esto vale la pena. El tatuaje que tomaba forma en su hombro no se parecía a ningún otro. Miles de diminutos puntos dispuestos en espiral, tan pequeños y densos, que creaban un efecto brillante cuando la luz los iluminaba. Era hermoso, delicado, y totalmente apropiado para la especie del capitán Tiny Tim. Bueno, déjame asegurarme de que lo entiendo bien, dijo Quell, observando los brazos de Jack con nueva apreciación. Cada tatuaje de tu cuerpo representa una especie que has salvado. Más o menos. Son al menos 40 especies diferentes. 47 a día de hoy. ¿Pero quién cuenta? Jack se movió ligeramente cuando la máquina pasó a una nueva sección. Cada uno está hecho según su propia tradición artística. Esa es la regla. Los Baratheon hacen patrones geométricos cristalinos. Los Craxon usan escritura guerrera. Los Belmorianos insisten en elaborados diseños, aven que parecen caligrafía armada. Y la gente del Capitán Tim, puntillismo microscópico. Tardará otra hora en terminarlo, pero cuando esté listo, necesitarás una lupa para ver cada punto. Tim fue muy específico con el diseño. Al parecer, cuenta la historia de su éxodo de forma visual. La antena de Keyix tembló de emoción. Eso es increíblemente significativo. También da mucha comezón una vez. Cura, pero sí, las cosas significativas también funcionan. Jack miró el bloc de datos que Kellex sostenía. ¿Vas a decirme qué hay en esa cosa o vas a seguir rondando como un padre preocupado? Claro. Lo siento. Quell sacó un archivo. Mensaje de la estación Andari. El capitán Tim y su colonia llegaron sanos y salvos. Han sido reubicados en el hábitat 7, que aparentemente tiene un contenido mineral y una regulación de temperatura perfectos. Tim quería que te dijera, y cito, la cosa grande con las marcas de agujas es la mejor cosa grande que hemos conocido, y nos hemos encontrado con al menos 12 cosas grandes. Un gran elogio para alguien que ha visto 12 cosas grandes. También dijo, sus fotógrafos ya están trabajando en el mapeo de su nuevo hogar y están bautizando el hábitat central como el descanso de Dalton. La mano de Jack se quedó quieta en el reposabrazos. Por un momento, no dijo nada, luego se aclaró la garganta bruscamente. Eso es innecesariamente dramático. Diles que lo aprecio, pero el descanso de Dalton suena como el lugar donde voy a morir. Creo que ese es el punto. Un lugar de seguridad, protección, descanso. Quell ladeó la cabeza. No te sientes cómodo con la gratitud, ¿verdad? Me siento extremadamente cómodo con la gratitud. Simplemente la prefiero en la forma de no ser abrazado por Craxins agresivos ni obligado a escuchar poesía de IA sobre la muerte. La máquina de tatuar pitó y se retrajo. Jack se puso de pie, girando el hombro experimentalmente. ¿Qué tal se ve? Keyix se acercó, examinando el nuevo tatuaje con sus 6 ojos. Es hermoso. ¿En serio? El detalle es extraordinario. Hizo una pausa. Médico Dalton, ¿puedo preguntarte algo personal? Lo harás de todas formas. Así que adelante. ¿Por qué actúas como si todo esto fuera solo un trabajo? Como si no te importara.
Porque es obvio que te importa más que nadie que haya conocido. Jack agarró su camisa de la silla y se la puso con cuidado, evitando el tatuaje reciente. Porque preocuparse demasiado te mata en este trabajo. O peor aún, te paraliza. Empiezas a pensar en las especies que no pudiste salvar en lugar de las que sí. Cuestionas cada decisión. Te congelas cuando necesitas moverte. Se giró para mirarme directamente. El sarcasmo, la actitud, fingir que me importa un bledo. Eso es lo que me mantiene funcional. Es una armadura. No es una armadura particularmente sofisticada, pero funciona. Entonces, si te importa, chico, tengo 47 especies grabadas permanentemente en mi piel. ¿Qué opinas? La antena de Quell bajó con algo que podría haber sido alivio o comprensión. Creo que elegí al mentor adecuado. ¿Mentor? ¿Quién dijo algo sobre mentoría? Solo intento mantenerte con vida lo suficiente para que completes tu propio papeleo. Eso es exactamente lo que diría un mentor fingiendo no estarlo. Te estás acercando peligrosamente. Demasiado molesto. ¿Lo sabías? Otra cualidad de mentor según las normas de la academia. Jack abrió la boca para responder, pero el sistema de calma de la nave lo interrumpió. La voz del capitán Rennick llenó la sala de recreo con ese tono particular que significaba que el día de alguien estaba a punto de complicarse. Todos, hemos recibido una llamada de socorro de una nave de transporte en el sector Vidian. Informan de una emergencia médica que involucra a una especie que nunca antes habíamos visto. Los traductores universales no funcionan y sus síntomas no coinciden con ninguna entrada conocida en la base de datos. Jack, necesito que tú y tu equipo estén listos para el despliegue en 20 minutos. Los ojos de Quell se abrieron de par en par, los 6, a la vez. Fue impresionante a la vez que horroroso. Especie desconocida, síntomas no estándar, fallo de traducción. Miró a Jack. Ese es el peor escenario posible. ¿No? Eso es martes. Jack se dirigió a la puerta, pero se detuvo. ¿Vienes o qué? Sí. Por supuesto. Quick corrió tras él, con el bloc de datos agarrado en las manos superiores. ¿Crees que necesitaremos la coctelera otra vez? ¿Chico? Siempre llevo la coctelera. Es tecnología probada a estas alturas. Llegaron a la mitad del hangar de la lanzadera antes de que Kellex se animara a hacer su siguiente pregunta. Si lo salvamos, a esta nueva especie, ¿te harás otro tatuaje? Jack no perdió el paso. Normalmente funciona así. ¿Dónde te lo vas a poner? Te estás quedando sin espacio. Tengo la espalda, casi todas las piernas, y en caso de apuro siempre está a mí. Se detuvo. En realidad, no pensemos en eso ahora. Algunas especies tienen tradiciones artísticas muy agresivas, y me gustaría mantener mi dignidad intacta. Los Craxon ya habían abrazado esa dignidad hasta el olvido. Buen punto. Llegaron al hangar de la lanzadera y lo encontraron ya repleto de actividad. Cargando suministros médicos, preparando trajes de protección, el caos controlado habitual que precedía a un despliegue de emergencia. La capitana Rennick los recibió en la puerta del transbordador con expresión sombría. Información disponible ahora mismo. La nave de transporte transporta refugiados de 3 sistemas estelares diferentes. Al parecer, la especie desconocida apareció en su bodega de carga a mitad del trayecto. No tengo ni idea de cómo llegaron allí. No son hostiles, solo están enfermos y asustados. Polizones, dijo Jack. Probablemente huyen de algo peor que una bodega de carga. ¿Qué síntomas buscamos? Ese es el problema. Los síntomas cambian cada pocas horas. Lo que empieza como dificultad respiratoria se convierte en calcificación dérmica y luego en una cascada neuronal. El médico de la nave está completamente perdido. Jack y Kellex intercambiaron una mirada. Especies que cambian de forma, sugirió Kellex. O biología adaptativa en respuesta al estrés, replicó Jack. Podría ser un mecanismo de defensa descontrolado. No lo sabremos hasta que los veamos.
Se giró hacia Rennick. Dile a la nave de transporte que vamos rápido y consígueme todo lo que tengan sobre la región de donde podrían haberse originado estos polizones. Ya se está compilando. Rennick le entregó un chip de datos. Jack, ten cuidado. No sabemos con qué nos enfrentamos. Capitán, si hubiera sido cuidadoso, habría elegido una carrera diferente. Jack subió a la lanzadera, Wells justo detrás de él. Al igual que la contabilidad, los contadores nunca tienen que improvisar equipo médico con suministros de spa. Serías un contador terrible, dijo Quell, abrochándose el cinturón de seguridad en su asiento. Sin embargo, yo sería un contador rico. Todas esas especies que salvé probablemente donarían a mi fondo de jubilación por culpa. La puerta de la lanzadera se selló y los motores cobraron vida con un zumbido. A través de la ventana, las estrellas pasaban como un rayo mientras aceleraban hacia el sector Vidian. Kijix estaba revisando los datos preliminares en su blog cuando la IA de la nave, la IA de su nave, no la pesadilla poética del crucero intervino con un anuncio. Atención tripulación, de acuerdo con los nuevos protocolos de entretenimiento, he sido autorizado a PR chistes de Ovide durante el tránsito. El chiste de hoy. ¿Por qué el blatellano se negó a jugar a las cartas? Jack gimió. Por favor, no. Porque tenía miedo de ponerse impetuoso, de que le tocara una mala mano y de cristalizarse por el estrés. El silencio llenó la lanzadera. Eso fue terrible, dijo Quell. Todavía estoy calibrando mi matriz de humor, dijo la IA a la defensiva. Solo llevo 3 días estudiando chistes de papá. 3 días de más, murmuró Jack. Cíñete a la navegación y deja la comedia para las especies que entienden el dolor. Anotado, cambiando a actualizaciones importantes. Deberíamos llegar a la nave de transporte en 43 minutos. Además, hay un 72% de probabilidades de que esto se resuelva con algún tipo de dispositivo médico improvisado con equipo recreativo. Eso es extrañamente específico, dijo Kijix. He analizado las respuestas de emergencia anteriores del médico Dalton. El patrón es estadísticamente significativo. Jack se reclinó en su asiento, sintiendo el nuevo tatuaje tirando ligeramente de su camisa. 47 especies, cada una historia. Cada uno es un recordatorio de que el universo era vasto y extraño, lleno de seres que solo intentaban sobrevivir un día más. Oye, Kijix, dijo en voz baja. Sí, cuando volvamos de suponiendo que sobrevivamos y que la especie no esté hecha de ácido sensitivo o algo igual de inconveniente, te enseñaré a leer los tatuajes correctamente. Cada uno tiene detalles que no puedes ver a menos que sepas qué buscar. Quell aguzó la vista. ¿En serio? ¿En serio? ¿Quieres aprender medicina de campo conmigo? Tienes que entender que cada paciente tiene una historia. Cada especie que salvamos contribuye al conocimiento colectivo sobre cómo mantener viva a la gente en situaciones imposibles. Los tatuajes no son solo arte. Son una base de datos. Un diario médico viviente escrito con la experiencia inca. Eso es realmente profundo. No te acostumbres. Solo me pongo filosófico cuando estoy cansado o sangrando. Y ahora mismo soy una de esas cosas. ¿Cuál? Pregúntame después de la emergencia. La lanzadera continuó hacia lo desconocido, con 2 médicos, una colección de suministros médicos y una coctelera que se había añadido oficialmente al inventario como equipo de diagnóstico esencial a pesar de 3 quejas formales del contramaestre. A lo lejos, esperaba una nave de transporte llena de refugiados. En algún lugar de esa nave, una especie desconocida luchaba con síntomas inexplicables. Y en algún lugar del futuro de Jack Dalton, había espacio para un tatuaje más, quizá 2, si las cosas se ponían realmente raras. El universo era vasto. Los problemas, infinitos. Y Jack no lo querría de otra manera. IA, dijo, ¿tienes más chistes malos de esos? Tengo aproximadamente 4.732 chistes de papá en mi base de datos. Guárdalos.
Necesitaremos algo de que reírnos después de ver el nuevo infierno que nos espera en esa nave de transporte. Optimista y fatalista a la vez, observó la IA. Eres muy complejo para ser un ser orgánico. Contengo multitudes, dijo Jack. Y la mayoría necesita café. Kix sacó 2 contenedores térmicos del paquete de suministros ya preparado. Uno para ti, uno para mí. Estoy aprendiendo, chico. Te irá muy bien en este trabajo. Incluso con el equipo improvisado, los abrazos agresivos y la poesía de la IA, sobre todo por esas cosas, Jack aceptó el café y dio un largo trago. Bienvenida al Gambito de la Misericordia, enfermera Kelix, donde la medicina es cuestionable, los pacientes son extraños y los tatuajes son permanentes. No querría estar en ningún otro lugar. Dale tiempo. Todos dicen eso hasta el primer himno fúnebre de Glorian. La lanzadera atravesó el espacio a toda velocidad, llevando a 2 médicos hacia la siguiente emergencia imposible. Tras ellos, el Gambito de la Misericordia mantuvo su posición, listo para brindar apoyo. Y en el hombro de Jack, aún fresco y ligeramente inflamado. Miles de puntos microscópicos contaban la historia del agente del capitán Tiny Tim en un idioma tan pequeño que apenas se podía ver, pero estaba allí. Cada especie importaba. Cada vida salvada se ganaba su lugar en su piel. Y en algún lugar del universo, 47 civilizaciones diferentes contaban historias sobre el médico humano con su actitud sarcástica y su colección de tatuajes que demostraban que la compasión no era solo una filosofía. Era un compromiso escrito con tinta, una especie a la vez.